Te vamos a orar unos segundos. Dios, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de adoración y de alabanza donde hemos podido exaltar tu nombre. Ponemos en tus manos los próximos minutos y yo te pido que hables a nuestras vidas y que nos llames con urgencia a poder encontrarnos contigo, buscarte y poder disfrutar de tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Sabes, el doctor en psicología Carl Albert publicó en 2012 un artículo titulado Los 5 miedos que todos compartimos, en el cual identifica 5 miedos fundamentales en los seres humanos, de los cuales derivan la mayoría de los demás temores. El doctor dice, hay 5 miedos que todas las personas tienen, absolutamente todas, ¿verdad? Y de esos 5 miedos derivan el resto de los temores. Este artículo dice que el primer miedo es el miedo a la muerte. Dice, absolutamente todos, ¿verdad? Experimentan o han experimentado miedo a la muerte. El segundo es el miedo a perder la libertad. Hay personas, ¿verdad?, que dicen, es que yo no puedo subirme, por ejemplo, a un elevador, que soy claustrofóbico y el hecho de sentirme atrapado, ¿verdad?, y saber que ahí voy a estar durante mucho tiempo, no lo conciben, ¿verdad? Entonces es por este miedo a perder la libertad. También está el miedo a la soledad, proviene del riesgo de perder a seres queridos y terminar completamente aislados. Pero también está el miedo a la mutilación. Este miedo representa el temor de ver dañada nuestra integridad física y perder elementos de nuestro cuerpo. De aquí nacen miedos como el temor a los animales peligrosos o a cualquier amenaza para nuestro físico. Hay personas que dicen, yo no puedo estar cerca de un perro, ¿verdad? Porque tengo mucho miedo, ¿verdad? No puedo convivir con ellos. Hay otros que hasta se duermen con ellos, ¿verdad? Pero están los que dicen, yo no concibo tener un perro cerca de mí, tengo miedo a que me ataque, a que me muerda. Bueno, este miedo proviene del miedo a la mutilación, a perder una parte de nuestro cuerpo. Y por último está el miedo a la humillación, asociado con la pérdida de la dignidad. Este miedo se manifiesta con temor a la vergüenza o al rechazo. Ahora, si prestamos mucha atención, ¿verdad?, según este artículo, a los 5 miedos que todos los seres humanos compartimos están relacionados con la pérdida de algo que nos pertenece. La pérdida de nuestra propia vida, la pérdida de nuestra libertad, la pérdida de las personas que más amamos, la pérdida de una parte de nuestro cuerpo y la pérdida de nuestra dignidad. Es como si la mayor tragedia, ¿verdad?, que pudiera pasar cualquier ser humano fuera la de perder algo que siente que le pertenece. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es eso que más temes? ¿Qué es a lo que más temes en tu vida? Ese miedo está relacionado con perder algo que para ti es importante. ¿Hay algo que puedas hacer para que eso a lo que tanto le temes no suceda? Y si tu respuesta es no, entonces ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué nos preocupamos tanto por cosas que no están bajo nuestro control? Hay personas, ¿verdad?, que viven con un miedo constante a la muerte. Sin embargo, la muerte tarde que temprano va a llegar. Isaías 55 es uno de esos capítulos en la Biblia que desde mi punto de vista personal son un deleite de inicio a fin. Por eso lo leí todo. Sin embargo, si prestamos atención justamente a la mitad de este capítulo, podemos encontrar una declaración muy importante que no podemos pasar de largo. El versículo 6, ¿verdad?, dice lo siguiente: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Al parecer, una de las tantas cosas que como seres humanos podemos perder en esta vida es nuestra relación con el Señor. Por eso el profeta Isaías dice búsquenlo ahora. ¿Por qué?
porque quizá lo hemos perdido o corremos el riesgo de perderlo. Lamentablemente, ¿verdad? Para algunos esto no es tan alarmante como debería de serlo. Muchos se alarman demasiado y se frustran y lloran, se enojan cuando pierden su celular o cuando pierden algo que es de valor para ellos. Pero ¿qué tanto nos alarmamos cuando nos damos cuenta que hemos perdido nuestra relación con el Señor? Me atrevo a decir que muchas personas dentro y fuera de nuestra iglesia aún no se han dado cuenta que su relación con Dios la perdieron desde hace mucho tiempo. Ahora, Isaías 55:6 no es el único, ¿verdad?, versículo donde el Señor nos anima a buscarlo. Hay un montón de versículos: Deuteronomio 4:29, el Salmo 105 versículo 4, Lucas 11:10, donde la Biblia nos recuerda, ¿verdad?, la importancia, nos anima constantemente a emprender una búsqueda de Dios. Y si esto sucede, es porque justamente a lo largo de nuestra vida corremos el peligro de perder nuestra relación con Él. Sin embargo, desde un punto personal, hay una parte de este versículo que me llama bastante la atención, y es la urgencia con la que el profeta nos anima a que pongamos manos a la obra en la búsqueda de nuestro Dios. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. ¿Será que en algún momento o temporada de nuestras vidas Dios dejará de estar disponible para todos como lo está en el presente? Y la respuesta es sí. De la forma en la cual el día de hoy tú y yo podemos acceder con tanta facilidad al Señor, ¿verdad?, en el futuro y en algunas temporadas y circunstancias de nuestra vida, esto no será posible. Y al menos las Escrituras, ¿verdad?, nos hablan de tres momentos en los cuales será imposible tener acceso a Dios si no lo hicimos en el presente. Y el primer momento, ¿verdad?, es en el final de nuestros días en este mundo. Mateo 13 del 47 al 50 dice: también el reino del cielo es como una red de pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Versículo 49: así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Habrá un momento, habrá una temporada, ¿verdad?, de nuestras vidas que será el fin de nuestros días en este mundo, cuando si tú y yo no hicimos caso o atendimos las llamadas de arrepentimiento de parte de nuestro Dios, entonces será imposible encontrarlo. Aquellos que decidieron ignorar los llamados de Dios al arrepentimiento no tendrán más oportunidad de hacerlo. Lucas 9:26 dice lo siguiente: si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. En estos días que acaban de pasar, ¿verdad?, unos días con mucha actividad espiritual en nuestro país, en San Luis Potosí específicamente, tuvimos a unos amigos que amamos mucho, que vienen de Tampico, ¿verdad? Y ellos estaban sorprendidos por la cantidad de altares de muertos que había en la ciudad. Dicen: no, en Tampico pues no hay tanta relevancia, ¿verdad? Pero vemos que aquí en San Luis Potosí es una ciudad con mucha actividad y todo esto. Y mira, algo que nosotros siempre decimos, ¿verdad? Nosotros respetamos a las personas aun cuando no concordemos con sus pensamientos, pero en nuestro país existe la creencia, ¿verdad?, de que una persona que ha ido a la presencia o que ha partido de este mundo, ¿verdad?, puede venir en estas fechas
descender, disfrutar de lo que se le puso en el altar y regresar, ¿no? Pero también las personas creen en nuestro país que cuando una persona ha fallecido, es necesario generar una especie de ayuda, ¿verdad? Para que él pueda seguir el camino hacia el Señor e incluso que el Señor le pueda aceptar una vez que llegue a donde está él. Sin embargo, ¿verdad? Y con mucho respeto lo digo, pero estas creencias son totalmente equivocadas a la luz de la Biblia. La palabra es clara. Una vez que tú y yo partamos de este mundo, iremos a la presencia de Dios para ser juzgados, y aquellos que hicimos de Él nuestro Salvador, entonces podremos disfrutar de la eternidad con Él. Sin embargo, aquellos, ¿verdad?, que no hicieron de Jesús su Salvador, será imposible que ellos puedan disfrutar de su presencia. Y habrá quienes se preguntan, ¿verdad? Pastor, ¿qué sucederá con aquellas personas que nunca escucharon jamás del Evangelio? Porque las hay. Hay personas que mueren todos los días sin escuchar del Evangelio. Bueno, Romanos 2, del 14 al 15 dice lo siguiente: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Checa lo que dice: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Lo que estos versículos quieren decir es que tú y yo nacimos con una conciencia puesta por Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y que todas aquellas personas, ¿verdad?, que no escucharon el Evangelio, entonces serán juzgadas de acuerdo a esa conciencia y al haberla obedecido o no cuando se trataba de hacer el bien y de hacer el mal. Busquemos al Señor mientras tengamos vida, porque después será demasiado tarde. Una vez que dejemos, ¿verdad?, nuestro último suspiro en la tierra, todo lo que hicimos, ¿verdad?, será aquello que nos permitirá estar o no delante de la presencia de Dios. El segundo momento donde será imposible encontrarnos o buscar el rostro de Dios será durante la segunda venida de Cristo. Mateo 25 del 1 al 13 dice lo siguiente: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábranos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. ¿Sabes? En esta última temporada, ¿verdad?, en estos últimos años, cada vez escuchamos más el eco, ¿verdad?, y el anunciamiento de la segunda venida de Cristo. Y vemos a pastores, vemos a profetas, vemos a equipos de alabanza componer canciones acerca de estar preparados para la segunda venida de Cristo. Y creo que inminentemente cada vez estamos más cerca. Pero es muy importante que tú y yo entendamos que el reconocimiento de Cristo Jesús y su salvación la tenemos que hacer antes de que Él regrese. Porque si a ti y a mí, o a nuestros hijos, o a los hijos de nuestros hijos, nos tocara ser testigos de la segunda venida de Cristo,
Y es hasta ese momento cuando tú y yo lo quisiéramos reconocer como nuestro Salvador, según esta parte de la Escritura, según esta parábola, será demasiado tarde. Quizá muchos están esperando, ¿verdad?, a ver con sus propios ojos si verdaderamente esto es real. Pero si esperan hasta tener delante de ellos a Cristo Jesús en su segunda venida, será demasiado tarde, y durante la segunda venida de Cristo será imposible, ¿verdad?, encontrar a Dios. Tenemos que hacerlo con anticipación. Y el tercer momento, o la tercera temporada en la cual, ¿verdad?, será imposible encontrar el rostro de Dios, es cuando una persona decide negar su fe en Cristo. Cuando una persona decide negar su fe en Cristo. Primera de Juan 2, 22 al 25, y dice: ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben de seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. En esta comunión, dice, disfrutaremos de la vida eterna que Él nos prometió. ¿Sabes? La apostasía, como también se le llama a la negación de Cristo, es quizá uno de los momentos más tristes y dolorosos que una persona que siguió fielmente a Jesús puede experimentar. Quizá uno de los ejemplos más claros de apostasía en la Biblia puede ser la vida de Judas Iscariote, quien durante el ministerio terrenal de Jesús le acompañó, le siguió, creyó en él, pero hubo un momento en el cual las pisadas de Judas Iscariote comenzaron a ser totalmente contrarias hacia el camino de Jesús, al punto de que terminó vendiéndolo y entregándole para que fuera crucificado. Y después de ese momento, ¿verdad?, de apostasía en la vida de Judas Iscariote, ya no hubo un regreso, ya no hubo una vuelta atrás. Por eso es muy importante que podamos entender la apostasía como la decisión consciente que una persona toma de abandonar y rechazar la fe después de haberla aceptado y practicado. La apostasía, ¿verdad?, o la renuncia a nuestra fe en Cristo Jesús no debe de confundirse con temporada de dudas que el cristiano tiene, preguntas o incluso recaídas en el pecado por las que puede atravesar una persona. La apostasía implica un cambio de dirección opuesto al de Jesús, del cual jamás se regresa. Y muchas de las cosas que pueden motivar a que una persona pueda negar su fe en Jesús tiene que ver incluso con corrientes sectarias, falsas, ¿verdad?, que se pueden inmiscuir en la iglesia. Conocemos testimonios muy tristes de personas que durante mucho tiempo estuvieron afianzadas a Cristo Jesús, pero un grupo sectario o personas que pertenecían a un grupo sectario empezaron a cuestionar la fe de esas personas, ¿verdad? Y empezaron a poner en duda si la forma en la cual estaban practicando las escrituras era la correcta. Y al verse indefensos, esas personas terminaron totalmente alejados de Cristo Jesús y dejaron de confesarlo como su Salvador. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que tú y yo podamos estar alerta y atentos a las personas que quizá nos hacen ofrecimientos o nos hacen preguntas con base a nuestra creencia, y que si hay algo que tú y yo no entendemos al 100%, podamos dejarnos abrazar por los maestros y por los líderes de la iglesia para que podamos tener un entendimiento correcto. Una de estas corrientes sectarias que aparece en la Biblia, ¿verdad?, pero que se ha hecho presente en la iglesia en esta temporada es el judaísmo, ¿verdad? Muchas personas tratan de convencer a los cristianos, ¿verdad?, de que la salvación no se puede obtener únicamente por la fe en Cristo, que es necesario, ¿verdad?, que lleven a cabo las diferentes exigencias de la ley de Moisés. Incluso hay personas que en el presente todavía animan a otros, ¿verdad?, a circuncidarse. ¿Por qué? Porque dicen que solamente de esa forma pueden acceder, ¿verdad?, a la eternidad con Dios y pueden ganarse el favor de Dios.
Y entonces hay personas, ¿verdad?, que comienzan a creer estas verdades, y de a poco empiezan a negar a Cristo Jesús como su Salvador y comienzan a poner mayor énfasis en las obras que en el sacrificio que Jesús hizo por ellos. Y cuando esto sucede, al negar al camino, la verdad y la vida que es Jesús, ¿verdad?, hacia el camino, la verdad y la vida hacia Dios que es Jesús, entonces estas personas hacen que sea imposible encontrar el rostro de Dios. Pero es muy importante que tú y yo estemos alerta de esto para que esto no pueda formar parte de nuestras vidas y que terminemos separados de Dios totalmente. Ahora, de estos tres momentos, ¿verdad?, el final de nuestros días en este mundo, la segunda venida de Cristo y la negación de nuestra fe, nace la urgencia de los diferentes autores en las Escrituras por animarnos a buscar a Dios antes de que sea demasiado tarde. Pero ¿qué sucede con la vida de aquellos que después de emprender la búsqueda de Dios logran encontrarlo? Y lo primero que sucede es que esas personas son saciadas. El que encuentra a Dios será saciado. Isaías 55, versículo 1 dice: ¿alguien tiene sed? Venga y beba aunque no tenga dinero. Vengan y tomen vino o leche, porque es todo gratis. Sabes, una vez que logramos encontrar a Dios, ¿verdad?, y que hicimos caso a esta urgencia de emprender la búsqueda del rostro del Señor, dice la palabra de Dios que seremos saciados. Y me encanta, ¿verdad? Porque el Señor tiene la capacidad de llenar y suplir todas las necesidades que como seres humanos tengamos. Ahora, esto no significa, ¿verdad?, que una vez que lleguemos a Cristo, todos nuestros problemas van a desaparecer, la vida va a ser color de rosa. No, esto no es el significado de saciedad. El verdadero significado de saciedad tiene que ver con que el Señor nos dará el alimento que necesitamos para mantenernos fuertes y de pie ante las aflicciones. El Salmo 92, 12 al 15 dice: pero los justos florecerán como las palmeras y serán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad, y declararán: el Señor es justo, Él es mi roca, no existe maldad en Él. Una vez que llegas a Dios y que logras encontrarlo, Él promete saciarte y fortalecerte como una palmera. Es como si antes, ¿verdad?, durante todo ese recorrido hubiésemos estado tú y yo en el desierto, pero llegamos a Jesús y estamos delante de un oasis, ¿verdad?, del cual podemos alimentarnos y tendremos la fortaleza necesaria para seguir adelante. Así es que si emprendes una búsqueda de Dios y lo encuentras, ten la seguridad de que tu vida será saciada. Lo segundo que sucederá con aquellos que logren encontrar a Dios es que encontrarán descanso. Mateo 11, 28 al 30, en la traducción al lenguaje actual, dice lo siguiente: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. ¿Sabes? Vivir alejados de Dios provocará que nuestros días sean agobiantes y cansados. Sin embargo, una vez que encontramos a Jesús, encontraremos el descanso. Ahora habrá alguien que diga: no, hombre, pastor, yo desde que llegué a Jesús estoy más cansado. Me levanto ahora los domingos bien temprano y tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? Y te levantas a las 10 de la mañana, eso no es levantarte temprano, ¿verdad? Pero dirá alguien: no, yo estoy demasiado cansado, yo no he experimentado ese descanso que Jesús prometió en Mateo 11, 28 al 30. Ahora,
Si estás cansado aún de estar en Cristo, hay una probabilidad de que algo estés haciendo mal. Mateo 11:29. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad, conmigo podrán descansar. Cuando tú y yo obedecemos al Señor en todas las áreas de nuestra vida, sin lugar a dudas vendrá el descanso. Muchas veces el sentirnos agobiados, el sentirnos como que ya no podemos más. No digo que siempre sea esta la razón, pero la mayoría de las veces tiene que ver con nuestra falta de obediencia a las Escrituras. Me encanta lo que dice también Isaías 55, en el versículo donde está hablando acerca de que cambiemos y renunciemos hasta nuestro más mínimo pensamiento de hacer el mal. Dice el versículo 7, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Así vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Entonces Dios te dice, ¿y quieres descansar? ¿Hay alguna área de tu vida, verdad, que se encuentra constantemente siendo una piedra de tropiezo para ti, que te produce cansancio? Y si tu respuesta es sí, bueno, entonces obedece los mandamientos del Señor. Procura y esfuérzate porque de tu mente salga hasta el más mínimo pensamiento de maldad. Y entonces el cumplimiento de Mateo 11, 28, 30 lo podrás hacer vivo para tu vida. Lo podrás ver hecho realidad en tu vida. Y podrás comprobar cómo al llegar a los pies de Cristo podrás encontrar el descanso que tanto has buscado. Lo tercero y último que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana acerca de lo que sucede con aquellos que logran encontrar su rostro es que su vida honrará a Dios. Isaías 55, versículo 13. Dice, donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. El mirto, ¿verdad? Los mirtos son plantas que pueden alcanzar hasta una altura de 3 metros. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Cuando caminamos alejados de la presencia de Dios, pero después logramos encontrarlo, es como si nos encontráramos a la par con el propósito por el cual fuimos diseñados y traídos a esta vida. Sabes, muchas veces en nuestros días podemos sentirnos como incómodos constantemente, como que no encajamos, como que hay algo que estamos haciendo para lo cual no fuimos hechos. Y entonces te topas con Jesús, ¿verdad? Y Él empieza a llenar tu vida de propósito. Él empieza a llenar tu mente y tu corazón de visión. Y entonces comienzas a prosperar. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que esta prosperidad trae honra a Dios. Pero esto no sucede hasta que tú y yo nos encontramos con Él. Una vez que encontramos a Dios, nuestra vida encontrará propósito y terminaremos llevando a cabo las obras para las que fuimos creados. Así como un padre terrenal se goza cuando sus hijos son exitosos, de la misma forma Dios se complace cuando le encontramos y nuestra vida comienza a tomar sentido. Y entonces, le decía la pastora Sai, ¿verdad? Cuando tú y yo no éramos hijos de Dios, alabábamos y glorificábamos a otras cosas que no era Él. Pero ahora que estamos en Él y que lo hemos encontrado, nuestra vida misma se convierte en una vida que constantemente honra al Señor. Y entonces comenzamos a sentir la plenitud que durante mucho tiempo nos estuvo haciendo falta. Pero esto no es hasta que tú y yo
decidimos ser obedientes y atender la urgencia de buscar el rostro de nuestro Dios. Porque cuando lo encontramos, seremos saciados, encontraremos descanso y nuestra vida honrará al Señor. Ponte de pie, por favor. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que haga viva esta palabra en nuestros corazones. Señor, el día de hoy te pedimos perdón si nos encontramos lejos de ti. Te pedimos perdón si hemos perdido tu relación con nuestro corazón y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Perdónanos, Señor, si estamos caminando muy distantes de ti. El día de hoy entendemos la necesidad y la urgencia de buscar tu rostro. No queremos que sea demasiado tarde. No queremos llegar a un momento, temporada en la cual deseemos encontrarte, pero ya no podremos hacerlo. Señor, queremos caminar hacia ti, queremos correr hacia ti. Queremos encontrar tu rostro a través de la oración, a través de las escrituras, a través de la comunión contigo. Señor, yo oro en el nombre de Jesús por cada persona que el día de hoy está acá. Y te pido, Señor, que todos podamos encontrarnos contigo, que podamos encontrarnos con la saciedad que tú prometiste darnos, que podamos encontrar ese descanso que tanto necesitamos. Pero también, Señor, que al encontrarnos contigo, nuestra vida pueda únicamente glorificar tu nombre. Oro en el nombre de Jesús para que te hagas presente por medio de las escrituras. Oro en el nombre de Jesús para que aquel que te busca en oración pueda sentir tu respaldo y tu abrazo. Oro en el nombre de Jesús para que aquellos pies que caminan a buscarte puedan lograr encontrarse contigo. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Búsquenlo mientras Él está cerca. Y allá vamos, Señor. Queremos caminar siempre cercanos a ti y vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo porque Él es bueno. Amén.